Mi nombre es Alberto y estamos viviendo en bueno, en la iglesia de Cochopa, ¿no? Cochopa el Grande, sí. En la misión, ¿no? Llevamos ya pues un tiempo, ¿no? Hace unos días, 15 días festejamos ya 12 años en que se inició la labor, ¿no? Ahí en Cochopa. Y bueno, pues una de las actividades que a mí personalmente, en mi corazón me llamaba mucho la atención, era de las jornadas médicas, ¿no? Donde estábamos ahí con mucho movimiento, ¿no? Y, y fue de gran bendición a mi vida y a la vida también de mi familia. Y bueno, pues, y el ver todo esto, bueno, pues me anima más, ¿no? Me anima más el poder, pues ser parte de esta obra, ¿no? Esta obra, la verdad que tiene mucho movimiento, ¿no? Tiene mucho testimonio, mucho corazón de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y la verdad que pues estoy contento, ¿no? De poder estar aquí, de poder visitarles y bueno, reciban un saludo también de la iglesia, ¿no? De los hermanos que están ahí en la Sierra de Guerrero, ¿no? Estamos ahí pues trabajando con ellos y la verdad que pues me anima, ¿no? Todo esto. Y yo de lo que, bueno, pues quiero así un poco compartir con ustedes es precisamente del poder renovarnos, ¿no? De poder renovar nuestro compromiso con Dios, nuestra mente, nuestros pensamientos, porque a veces, bueno, uno está en un lugar, ¿no? A mí me pasa, no sé a ustedes, pero a mí me pasa de que pues nos acostumbramos muchas veces a estar en un sitio, a un mover, pero luego a veces cuando tú sales a otro lugar y ves otras cosas, ya como que te cambia, ¿no? Un poco el pensamiento. ¿Si es así o no? ¿A ustedes no les pasa? Vas a otro lugar y ves otras cosas, dices, ah, pues mira, yo no lo había pensado así, ¿no? Yo- entonces eso nos ayuda, ¿no? A poder, cambiar nuestra manera de pensar en las actividades que hacemos, ¿no? Y bueno, pues ahora ya, yo todo lo que estoy viendo me lo estoy quedando, ¿eh? Y en mi corazón lo medito y espero que también, ahí estamos trabajando con mucho también con los jóvenes, la verdad que es lo que le da vida también a la iglesia, ¿no? A la obra, los jóvenes, ¿no? Entonces ahí también los jóvenes, la verdad que están muy animados, están muy motivados también a poder evangelizar. Ellos mismos salen a las calles ¿no? Entregando folletos, hablando con las personas. Y la verdad que sí, algún día, ¿no? También podrán acompañarnos, ¿no? Algún día, pues, por aquí, o si no, pues también ahí que nos acompañen ahí, ¿no? A Cochoapa. Bueno, pues vamos a continuar, ¿no? Ya, ¿qué más podemos decir, no? Ya se ha hablado mucho, se está diciendo mucho y nos estamos llevando pues en mucha palabra, ¿no? En nuestro corazón. ¿Sí es así o no? Bueno, pues vamos a continuar aquí en Mateo. Vamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 9. Bueno, pues no quiero extenderme mucho, quiero ser breve. ¿Qué tenemos ya bueno, unos minutos, ¿no? Mateo 9. Yo estaba un poco pensando, ¿no? Cuando Antonio me hablábamos y me decía de compartir algo, dije, bueno, pues, ¿qué podré compartir? Y la verdad que a mí me cuesta un poco, pues, compartir, me pongo nervioso, pero bueno, esperemos que, pues, con la ayuda de Dios podamos transmitir algo, ¿no? De parte de Él, ¿no? Y bueno, vamos aquí en Mateo, capítulo 9, en el verso 14. Dice la pregunta sobre el ayuno, ¿no? Ese es el título, ¿no? Pero bueno, yo no quiero hablar del ayuno ni nada, pero quiero compartir algo que aquí Dios habló a mi corazón, ¿no? Dicen, verso 14 dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado,
y entonces ayunarán. Y bueno, pues ahí un poco la pregunta que le hacían a Jesús, ¿no? Los discípulos de Juan. Y bueno, pues vemos que pues le hacen esa pregunta pues un poco porque, ¿no? Preguntándole a él, ¿por qué ustedes no? Y tus discípulos, ¿por qué no ayunan? ¿No? Nosotros sí ayunamos, los fariseos, y estamos en ello, ¿no? ¿Y por qué ustedes no? Y Jesús sabiamente le responde, ¿no? ¿Acaso los que están de boda pueden ayunar? Y generalmente el pueblo de Israel cuando ayunaba, pues era por una situación difícil en sus vidas, ¿no? Era de tristeza, ¿no? Era una señal de tristeza y tenían, pues en su corazón tenían tristeza y por eso ayunaban, ¿no? Y por eso pedían, ¿no? Y Jesús les dice, yo estoy aquí con ustedes. ¿Hay tristeza cuando está Jesús? ¿Verdad que no? Y en ese tiempo Jesús les dijo, ¿no? ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Y dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces sí, ¿no? Entonces podrán ayunar. Pero ahora nosotros, en este tiempo, hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, ¿es verdad o no? ¿Tenemos a Cristo en nuestra vida, sí o no? ¿Estamos llenos del Espíritu? Como decía hermano Juan, ¿no? Juan decía, ¿no? Varones de qué? Llenos del Espíritu, ¿verdad? Es necesario estar llenos del Espíritu de Dios. Y bueno, pues cuando, cuando sabemos que Cristo está en nuestras vidas, que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, pues aunque tengamos muchas veces problemas, situaciones en nuestras vidas, pues no podemos estar tristes, ¿sí? Sino sabemos quién está con nosotros, ¿sí o no? Sabemos que Dios está a nuestro lado, que Él está al pendiente de nuestras necesidades, ¿sí? Y bueno, después en el verso 16 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Es así, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos pues aquí lo dice muy claramente, ¿no? Un vestido nuevo, ¿no? Perdón, un vestido viejo y le ponemos un remiendo, ¿no? Algo nuevo a ese vestido, pues no queda, ¿verdad? Porque tú lavas ese vestido o esa prenda y ¿qué es lo que pasa? La tela nueva se encoge y al encogerse dice que rompe el vestido, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla aquí el Señor? ¿De qué nos está hablando Dios aquí? Pues nos está hablando de que nosotros no podemos poner un parche en nuestra vida, ¿no? Si es así, no podemos poner un parche, recibir las cosas, lo que viene de parte de Dios, no lo podemos recibir de cualquier manera, ¿no? Nosotros, cuando hemos venido al Señor, pues hemos venido con una necesidad, ¿sí? Hemos venido por una necesidad, sea de problemas de adicciones, problemas familiares, lo que sea, ¿no? Y venimos, pues, con un hombre, ¿no? Una mentalidad, a la manera del mundo, ¿no? A la manera de ser, de cómo hemos sido educados o cómo hemos sido en el ambiente en el que nos hemos formado, ¿no? Pero cuando venimos a Cristo, el Señor transforma nuestras vidas, ¿sí o no? ¿Es así o no? Transforma totalmente nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y cuando el Señor te va renovando, ¿sí o no? Te va cambiando tu manera de ser. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno es el Señor porque Él hace una obra completa en nuestras vidas. Y luego dice aquí que si nosotros ponemos el Señor pone algo nuevo, pero si nosotros lo recibimos con esa mentalidad de antes, pues no va a poder ser así, ¿sí? Tenemos que renovarnos constantemente, no solamente cuando hemos conocido al Señor, sino también a medida de que el Señor va haciendo la obra en nuestras vidas, nosotros tenemos que ir cambiando, ¿sí? No podemos nosotros conformarnos, ¿no? A lo que hemos recibido, sino que tenemos que ir a más, ¿sí? Tenemos que ir creciendo y madurando en las cosas de Dios.
Ahora también pone el ejemplo, ¿no? Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres, ¿qué pasa? Se pierden, ¿no? Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente, ¿no? Entonces nosotros no podemos recibir la palabra de Dios con un corazón endurecido, ¿no? Un corazón que rechaza las cosas, ¿no? Porque Dios te demanda madurez, te demanda crecimiento, te demanda un cambio de vida, ¿no? Te demanda. La misma palabra nos habla. A veces, como decía también al principio, ¿no? A veces es dura la palabra, ¿sí o no? Es dura porque cuando la palabra de Dios llega a nosotros, a nuestras vidas, pues nos quiere limpiar, ¿sí? Quiere limpiar y en ese proceso muchos no aguantan esa limpieza, porque Dios quiere un corazón limpio, puro, santo delante de Él. Y si nosotros no permitimos el trato a nuestra vida, pues entonces hacemos como muchos, ¿no? Que dice que desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Y cuando Jesús les dice, ¿y acaso ustedes quieren irse también? ¿Y qué le dice Pedro, ¿no? ¿Qué le dice? ¿A quién iremos, no? ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida, ¿no? Pero está en ese proceso, ¿no? En ese, ¿qué decidimos nosotros? ¿Recibimos la palabra aunque sea dura o nos alejamos del Señor? Y pues yo prefiero ser tratado, ser limpiado, aunque me duela, aunque me cueste, pero es lo mejor ir renovándonos, ¿no? Porque nosotros no podemos recibir pues ese vino nuevo que Dios quiere darnos, ¿sí? Esa palabra de vida, ser llenos del Espíritu en un corazón rebelde, desobediente. No puedo, porque no se puede. Dice, nadie echa, ¿no? Ese vino nuevo en odres viejos, porque cuando ese vino nuevo en odre viejo, dice que, pues, ¿cómo dice? Se derrama, ¿no? Y los odres se pierden, ¿sí? Pero el vino nuevo, en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan, ¿sí? Se conservan porque es donde debe estar ese vino nuevo, porque se fermenta y el odre nuevo, pues no se revienta, no aguanta, ¿sí? Y es así. Nuestro corazón tiene que ir renovándose constantemente, ¿no? A medida también de que el Señor va tratando nuestras vidas, ¿no? Pero tenemos que ir cambiando, ¿sí? Nuestra manera de pensar, ¿no? Ahora, vamos a Marcos capítulo 9, 12, perdón, 12, capítulo 12. Estaba yo pensando un poco en el 12, vamos a leer el 32. En el verso 32. Marcos 12, 32. Dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, ¿no? Y dice el 33, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y yo me quiero enfocar un poco en el 33, que es cómo le responde al Señor, ¿no? Y le dice el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, ¿no? Con todo tu entendimiento, con toda tu mente. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, no lo podemos hacer como de una manera religiosa, ¿no? Porque los religiosos
Dice que ayunaba, ¿no? ¿Sí o no? Ayunaban muchas veces, pero ¿por qué lo hacían? De una manera, pues, precisamente religiosa, ¿no? Y a veces nosotros podemos caer en ese mismo error, ¿no? De querer o pensar que amamos a Dios, pero el amar a Dios conlleva muchas cosas. El amar a Dios no solamente es decir yo amo a Dios, porque pues en nuestro pensamiento, o al menos yo, antes de conocer al Señor verdaderamente, pues yo pensaba que amaba a Dios, ¿sí? A la manera que me habían enseñado. Pero muchas veces no hacía la voluntad de Dios o no obedecía sus mandamientos. ¿Es así? ¿Nos ha pasado eso? Yo creo que sí, ¿no? A la mayoría de nosotros, de los que estamos aquí, nos ha pasado, ¿no? Que pensamos amar a Dios, pero no lo amamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento. Y amar a Dios, tenemos que amarlo en todo y con todo, porque dice aquí, el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, dice, y el amar al prójimo como a uno mismo es más que ¿qué? Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Lo que tú puedas hacer o yo pueda hacer por Dios, de nada me vale si no amo a Dios y si no me renuevo cada día. Y si no cambio mi manera de pensar y mi manera de ser, mi manera de atender a los demás, pues de nada me sirve. ¿Sí? De nada me sirve. Entonces, por eso es importante que amemos a Dios con todo nuestro entendimiento también. ¿Sí? Aquí nos está hablando un poco del entendimiento, de nuestra manera de pensar. ¿Sí? No es a mi manera, sino es a la manera de la palabra de Dios, de cómo debo amar a Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué le dice Jesús? Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, ¿qué le dijo? No estás lejos del reino de Dios. ¿Sí? No estás lejos. Entonces, ¿iba por buen camino ese hombre o no? Iba por buen camino, ¿no? El amarle es con todo y respondió muy bien. Ahora, el hacerlo, eso nos conlleva a muchas cosas, a negarnos en muchas cosas, en muchas áreas de nuestras vidas, ¿sí? Y para ello, pues tenemos que ir obedeciendo, ¿no? No solamente es palabras, ¿no? Como lo menciona también en muchas ocasiones, sino de hecho y en verdad, ¿sí? Con todo nuestro corazón, ¿verdad? Si nosotros vemos aquí, vamos a la carta de Efesios, la carta de los Efesios, vamos a ver un poco aquí de qué manera tenemos que vestirnos, ¿no? Dice aquí el Efesios 4, en el capítulo 4, dice en el verso 22, vamos a leer aquí. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, y renovaos en el espíritu de su ¿qué? De su mente. Y dice el 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Entonces aquí nos habla, ¿no? Y nos exhorta la palabra, dice, en cuanto a la pasada manera de qué? De vivir, ¿no? En cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a la pasada manera de pensar, en cuanto a la pasada manera de ser, ¿sí? Ya, dice, ya no, despójense de ese viejo hombre, de esa manera de ser, de ese hombre pecaminoso, ¿sí? Eh, que está viciado conforme a qué? A los deseos engañosos, ¿sí? Tenemos que despojarnos de esa manera de ser, y dice aquí, y renuévense en el espíritu de su mente, ¿sí? No podemos seguir de la misma manera, o poniendo parches, ¿no? A nuestras vidas, ¿no? Nosotros aquí, bueno, pues
sabemos bien, ¿no? El ministerio, ¿no? De Reto, pues rehabilitar a personas con problemas de adicciones. Y a veces, bueno, pues venimos con un pensamiento o vienen chicos con pensamientos de decir, bueno, pues yo solamente quiero salir del problema de las adicciones, ¿no? Quiero dejar esa vida de vicios, pero no solamente es eso, porque si no pondríamos ¿qué? Pues un parche, solamente, ¿no? Un parche y a nuestras vidas algo nuevo, un parche nuevo, ¿sí? A un hombre viejo, ¿sí? Como dice aquí, a a ese hombre viejo, ¿sí? Viciado, ¿sí? Un parche, algo nuevo, una enseñanza nueva. Pero ¿qué pasa si no hay un cambio de vida? Está muy bonito el parche, ¿no? ¿Sí o no? Porque es nuevo, ¿verdad? Es algo nuevo, es algo que es de parte de Dios y sí te sirve, pero un tiempo nada más. Es un tiempo nada más. En cuanto la persona ya piensa que está bien, o el chico, la chica piensa que está muy bien ya, que todo ha cambiado y no se renueva y no cambia de vida y el interior está igual, ¿sí? Pues se topa, ¿no? Otra vez con su realidad y ¿qué pasa? Pues ese parche ya no sirvió. Dice que se hizo peor la rotura, ¿sí o no? Se hizo peor. Entonces ya no sirvió. Entonces por eso es importante entregarlo todo, despojarnos totalmente de ese hombre que está viciado, ¿no? Totalmente, porque si no, al final de cuentas, es algo que nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Es un engaño, que solamente pensamos que está muy bonito, pero no es así. Tenemos que ser renovados en nuestro interior, en nuestro corazón, cada día, ¿sí? No solamente cuando ya hemos recibido a Cristo y ya está muy bonito todo, no, sino constantemente, porque la naturaleza del hombre es inclinada hacia el mal. Si nosotros no dependemos de Dios y no somos llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, de nada sirve, ¿sí? Por eso es importante despojarnos totalmente de ese hombre viciado. Y dice aquí, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, que quiere decir cambiar nuestra manera de pensar, ¿sí? A veces pensamos muchas cosas, podemos pensar, pero nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ¿sí? Dios tiene un plan, un propósito especial para cada uno de nosotros. No debemos nosotros de dirigir nuestras vidas, sino dejar que Dios dirija nuestro camino. Ahora dice en el 24, y vestidos del qué? Del nuevo hombre. Ese nuevo hombre que Dios ha creado, porque dice aquí, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De ese nuevo hombre tenemos que vestirnos. De esa nueva creación tenemos que vestirnos. Y ahí sí ya no necesitamos parches. Ahí sí ya no necesitamos un remiendo. ¿Por qué? Porque todo es nuevo. Porque todo ese hombre es nuevo. Ya no necesitamos poner parches en nuestras vidas. ¿Sí? Y es algo nuevo, es algo que Dios ha creado, ¿sí? Y lo ha creado bien, y lo ha hecho bien, ¿sí? Porque cuando Dios hace las cosas, las hace muy bien, ¿sí? Las hace bien. Solamente es que nosotros dejemos que Él haga la obra, ¿sí? Que Él cambie totalmente nuestro corazón, nuestras vidas, nos transforme totalmente, ¿sí? Ahora viene un nuevo tiempo, ¿no? Es un nuevo año que viene. Ya estamos a días, ¿no? De que termine este año, de que ya se acabe el 2021, que comencemos 2022. Ahora, es tiempo de un renuevo, ¿no? No como costumbre, no como, pues, antes acostumbramos, ¿no? Unos 12 deseos, ¿no? Vamos a ponernos unos deseos, unos propósitos. No se trata de eso, ¿no? Se trata de que en nuestro corazón nos propongamos cambiar, renovarnos, nuestra mente, nuestro ser, nuestro carácter, todo.
en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en lo que hacemos, eh, cambiar, ¿sí? Cambiar. Y todo dirigido por Dios, ¿sí? Si en tu corazón tú pones a Dios en primer lugar, créeme que todo va a estar bien, ¿sí? Gracias a Dios que estamos, ¿no? En este tiempo, ¿no? Pues, tan difícil, ¿no? Y Dios nos ha permitido llegar a casi al final de este año, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Qué bueno es el Señor, por su gracia y su misericordia seguimos aquí. Pues este año que sea también mejor, ponernos en manos de Dios y, y anhelar, ¿no? Anhelar que recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero sí con el propósito, ¿no? Por el cual fuimos creados. Sí sabemos el propósito por el cual fuimos creados, de poder adorar al Señor, a nuestro Creador, ¿sí? Al que nos formó, ¿sí? Entonces tenemos que acostumbrarnos a adorar a Dios, ¿sí? Como decía Abraham, ¿no? Tenemos que adorar en espíritu y en verdad, como lo dice la palabra, en espíritu, con hechos, ¿no? Con decisiones firmes para el Señor, ¿sí? Y es verdad que vienen situaciones en nuestro caminar, en nuestra vida, en nuestro, pues, ¿verdad? Alrededor de nosotros, pero ¿a quién tenemos de nuestro lado? Al Señor, Él es el que nos va ayudando, pues, constantemente, ¿no? Ahora, vamos a Romanos, Romanos capítulo 12. Ahí también nos habla un poquito de lo que tenemos que hacer, ¿no? Dice aquí en el verso 1, vamos a Romanos 12:1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Entonces aquí también nos anima, ¿no? Nos anima a presentarnos, ¿sí? En un sacrificio vivo, ¿sí? Y un sacrificio vivo es real, es algo real, algo verdadero, es algo que tú tienes que hacer para Dios, ¿sí? De negarte a muchas cosas y más bien enfocarte en lo que Dios está pidiendo, ¿sí? A veces eh, tapamos nuestros oídos, ¿no? A la voz de Dios, a lo que Dios habla en nuestras vidas, a lo que Dios demanda de nuestras vidas. Y como que no queremos, porque cuesta. Pero si nosotros atendemos a lo que Dios va hablando en tu corazón, pues Dios te va a ayudar y te va a dirigir y te va a enseñar, ¿sí? Y te va a hacer como dice la palabra, ¿no? Su eh, carga es fácil, ¿no? Su yugo es fácil y ligera su carga, ¿no? Porque con Él podemos, ¿sí? Pero es importante entregar, ¿sí? En sacrificio vivo y agradable a Dios, no solamente de palabras, ¿no? Sino en verdad. Y luego dice, no se conformen a este siglo, ¿no? A este tiempo, a este mundo. No se conformen, sino dice, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Sí? Cambien su manera de pensar, cambien su manera de ser, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta, ¿sí? Es perfecta y nos lleva en una perfección, ¿sí? Nos lleva a vivir en una vida agradable delante de Él, ¿sí? Entonces sí tenemos que, pero hay que hacer algo, ¿no? ¿Sí? No podemos solamente estirar la mano, que venga todo de parte de Dios, porque Dios ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Es así o no? Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Él entregó a su Hijo, murió en la cruz, derramó su sangre, y ya, vivimos ahí, en ese tiempo de gracia de parte de Dios. Pero
no se quedó ahí la cosa, sino que envió a su Espíritu, el Espíritu Santo. Y tenemos que ser llenos de ese Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos que ser llenos para poder hacer su voluntad, ¿sí? ¿Es así o no? ¿Estamos o no? Bueno, pues hay que proponernos en este nuevo tiempo que viene, pues esforzarnos, ¿no? Cambiar nuestra manera de pensar y más bien dedicarnos más un poco a lo que Dios está demandando, ¿no? Que es servirle con todo nuestro corazón, ¿verdad? Con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y vamos un momento a Mateo, vamos a Mateo 12. Vamos a regresar al Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 12. Vamos a ver aquí un ejemplo, ¿no? De cuando no estamos llenos del Espíritu. Aquí en Mateo 12, verso 43, son tres versículos, y nos da una enseñanza el Señor muy importante, ¿sí? Muy importante, de la cual nosotros tenemos que estar pues muy alertas también, ¿no? Dice en el verso 43 del capítulo 12, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre y se anda por lugares secos buscando reposo, dice, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, dice, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, ¿no? Y aquí estaba el Señor dando un ejemplo de alguien, ¿no? De una persona, porque dice que el espíritu inmundo sale del hombre, ¿no? Sale, porque cuando la presencia de Dios llega a nuestras vidas, pues todo sale, todo lo malo, todo lo que el enemigo ha sembrado, ¿sí? Es desarraigado por completo, ¿sí? Es echado fuera de nuestras vidas, porque el Señor limpia. ¿Es así o no? La palabra de Dios es esa espada que entra y penetra y saca todo, ¿verdad? Entonces, cuando este hombre dice que, bueno, ese espíritu inmundo está buscando un reposo, está buscando un lugar donde morar. Dice que busca, pero no encuentra, ¿sí? No encuentra. Entonces dice, volveré de donde salí. Pero cuando viene y dice que haya la casa que desocupada, ¿sí? La haya desocupada. Sí, la haya barrida, adornada, muy bonita, ¿no? Exteriormente todo muy bonito, pero en el interior, ¿qué pasó? No hay nada. No está la presencia de Dios, no está el Espíritu de Dios en su vida. Entonces dice que va y viene con otros 7, ¿qué? Peores que él, ¿no? Dice, otros 7 peores. Y el estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, si el vestido estaba roto y luego le ponemos un parche, y luego ¿qué pasa? Ese parche jala el vestido nuevo, el vestido viejo, perdón. ¿Y qué pasa? Se hace peor la rotura, ¿no? ¿Sí es así o no? Entonces, cuando nosotros no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, cuando cuando descuidamos lo que Dios está haciendo en nosotros, esa obra, y no permitimos que el Señor siga trabajando en nosotros, pues al final puede pasarnos lo que este hombre, ¿sí? Puede venir algo peor a nuestras vidas, ¿sí? Y muchos ejemplos nos da el Señor. Cuando le dijo, vete y no peques más, ¿sí o no? Y vete, y ¿para qué? Para que no peques más, para que no te suceda algo que, algo peor, ¿sí? Entonces, sí es importante atender lo que Dios nos habla. Sí es importante renovarnos, sí es importante cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, porque nosotros muchas veces podemos pensar, no, no, yo no necesito, yo estoy bien, yo voy, yo acudo a las reuniones, yo estoy en comunión con Dios, pero muchas veces
no atendemos a lo que Dios nos habla. Y sí podemos leer mucho, podemos estudiar mucho, podemos lo que sea, pero si no atendemos lo que Dios nos habla, lo que Dios nos demanda, entonces estamos cerrando nuestros oídos al plan de Dios, ¿sí? ¿Verdad? Entonces sí es importante atender. ¿Para qué? Para no llegar a un estado peor que el primero, ¿sí? Ahora vamos a, a Lucas, en el capítulo 12. Capítulo 12. Vamos a leer el 41. Dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a su tiempo les dé su ración? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Dice en el 45, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá, ¿con quién? Con los infieles, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un ejemplo, ¿no? Es algo que a nuestro corazón tiene que conmover, tiene que despertar, ¿no? Nuestra manera, ¿no? Nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Y eso nos habla de no conformarnos, ¿sí? De no estar descuidando lo que Dios está demandando en nuestras vidas, ¿sí? Como cristianos, ¿sí? Está diciendo que el Señor nos está poniendo en nuestras manos una responsabilidad como cristianos, ¿sí? Y por eso es importante atender, porque dice, bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga, le haya que, le haya haciendo así, bienaventurado, ¿sí? ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? ¿Cuántos siervos fieles hay aquí? Tenemos que ser siervos fieles, ¿no? Porque dice aquí, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, podemos descuidar esa parte, ¿sí o no? Podemos decir, no, no pasa nada, ¿no? Es un descuido, es un descuido, que a veces descuidamos, ¿sí? ¿Hemos vivido esos tiempos o no? Sí hemos vivido, ¿no? ¿O solamente yo? A veces descuidamos la relación con Dios, ¿sí? El renovarnos, sí lo descuidamos, pasa, ¿sí? Y este siervo dice que descuidó. Cuando se dio cuenta ya estaba involucrado en otras cosas, ¿verdad? Pensando, dice aquí, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. O sea, él descuidó esa parte de ser fiel, ¿sí? Descuidó esa parte, importantísimo en nuestras vidas. ¿Y qué pasó? Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibió muchos azotes. Y luego dice en el 48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
¿sí? Más. Entonces, sí, sí, es dura la palabra, sí es así, ¿no? Es dura, ¿no? O nos puede parecer dura, ¿no? ¿Cómo? Pues sí, el Señor es así. El Señor no quiere que nosotros nos conformemos, sino quiere que vayamos a más. Quiere que nos renovemos, que cambiemos nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. ¿Sí? ¿Sí necesitamos cambiar o no? En muchas áreas, ¿no? ¿Verdad? En muchas áreas, en muchas situaciones, en muchas cosas que a veces descuidamos y pensamos, no, yo ahí voy, ahí la llevo. Pero en ese ahí la llevo a veces descuidamos. Entonces, sí, es verdad que a veces no estamos al 100, ¿no? Como deberíamos, como quisiéramos. Y el Señor no nos rechaza, ¿no? ¿Por qué? Porque no hacemos las cosas bien, ¿no? Sino al contrario. Él quiere que hagamos las cosas bien, quiere que seamos fieles, quiere que nos esforcemos, quiere que nos renovemos, ¿sí? Quiere que vayamos más allá. ¿Por qué? Porque nos ama, ¿no? ¿Es así o no? Él nos ama, pero no quiere que nos conformemos a decir, bueno, pues mi Señor tarda en venir. Ahora vamos a Malaquías. Esta palabra a mí, la verdad, a mí me llamó mucho, o sea, me habló mucho a mi corazón. Y yo sé que es dura, es una palabra fuerte, pero es así, ¿no? Hay mucha eh, gente que podemos o que piensa, ¿no? Que, pues, que no hay juicio de parte de Dios o no hay castigo de parte de Dios, pero en verdad sí hay un juicio, sí hay algo que nosotros tenemos que entender, que Dios es santo y es justo, ¿sí? Y en Malaquías capítulo 3, aquí quiero terminar también, dice en esta parte, en el verso 13 del capítulo 3 de Malaquías, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Dice en el 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, ¿no? Entonces aquí dice que había gente que pensaba, ¿no? Y decía, pero por demás es servir a Dios. ¿Para qué perdemos nuestro tiempo, no? Y hay mucha gente que piensa de esa manera. Piensa que el venir a una reunión, el estar escuchando la palabra, el cantar alabanzas, piensan que es como ridículo, como perder el tiempo, como algo innecesario, algo que no vale la pena. Pero en realidad no saben que es una bendición, es un privilegio el poder conocer a Cristo, ¿sí? El poder servir a Dios es el mayor privilegio que un hombre y una mujer puedan tener, ¿sí? Y dice aquí, algunos dicen, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová? Dice, bienaventurados son los soberbios, ¿no? Los que hacen impiedad. Y dice, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad o no?
No, para nada. Eso dicen, ¿no? Algunos. Gente piensa de esa manera. Pero ¿qué va? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Dios es justo. Dios es santo. Y no, nadie se puede burlar de Dios. ¿Sí? Pero aquí lo que me anima y a lo que les quiero también animar es que pensemos en Dios, que nuestros pensamientos estén dirigidos hacia Dios, hacia hacer lo correcto, su voluntad, ¿sí? Dice aquí en el verso 16, ¿no? Entonces los que temían a Jehová, dice, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que, ¿qué? Para los que temen a Jehová y piensan en su nombre. ¿Sí? ¿Cuántos pensamos en Dios? ¿Cuántos de aquí pensamos en Dios? Constantemente. Así debe ser. ¿Sí? Así debe ser. Pensar en Dios, en su plan, en su propósito, en lo que vivo cada día. ¿Sí? Y jamás en la vida pensemos que el poder alabar a Dios, el poder cantarle, adorarle, es por demás. Jamás. Al contrario, es un privilegio. ¿Sí? Entonces, yo quiero animarles a eso, ¿no? Animarles a que busquen de Dios y que sepan que Él está. Que sepan que Él está en nuestras vidas. ¿Sí? Y que pase lo que pase, Él está. Entonces, cambiemos nuestra manera de pensar, de ser, nuestros pensamientos estén dirigidos hacia Él. Y renovarnos, ¿no? Para este nuevo tiempo que viene, para este nuevo año que viene, y intentar hacer las cosas mejor que este año pasado, o que este año que estaba por terminar, ¿sí?